Hola, buenos días. Hoy les voy a dejar una grabación de los que corresponde a la clase de hoy día, jueves 8 de mayo, en que vamos a continuar viendo em, las metodologías que más se utilizan en los estudios de contexto. Bien, hemos visto la etnografía, hemos visto los estudios de caso y hoy vamos a ver las entrevistas y grupos focales. En las tesis, en los trabajos de los estudiantes, esta es la metodología que más se utiliza. Bien, la realización, la creación de una pauta de entrevista y una entrevista a individuos o a grupos para poder trabajar en y responder a su pregunta de investigación. Em, con respecto al avance uno estoy corrigiendo, estoy revisando, evaluando los avances que ustedes enviaron, están muy bien, todavía no termino, pero espero terminar hoy día o esta semana de enviarles a todos un comentario a través del aula de la misma entrega y con la nota. Bien. Vale, entonces vamos a comenzar. Em, Tenemos hoy día entonces el tema de las entrevistas. El propósito de la entrevista es, es un método de recolección de datos, ¿vale? Entonces, obtener datos, generar datos sobre un tema en particular que normalmente tiene que ver con las experiencias de las personas, ¿vale? Y el significado que ellas mismas les atribuyen a dichas experiencias, ¿vale? Entonces, evidentemente ustedes ya están pensando, es un método cualitativo, ¿cierto? Que se enfoca en un aspecto muy particular y específico de la subjetividad de las personas, ¿bien? Cuando hablamos de experiencias, nos referimos también, ¿no es cierto?, de una forma muy general a percepciones, expectativas o creencias sobre un fenómeno en particular, un evento o una situación. Bien. La diferencia entre una entrevista y un grupo focal está en dos cosas. Primero, que la entrevista se conduce eh, a de a una persona, digamos, con un individuo, una persona, y es cara a cara, puede ser a través de una aplicación remota o presencialmente. Y el grupo focal es que la entrevista se realiza a un grupo de personas. Y entonces la principal diferencia en esta situación es que en el grupo focal vamos a asumir que la interacción que hay entre las personas durante la entrevista va a afectar las respuestas de todos los que participan en el grupo focal. Es decir, sirve mucho para investigar también las interacciones entre distintos grupos de personas. Em, por lo tanto, el grupo focal, no sé si ustedes han escuchado este término antes, en inglés se denomina focus group. Se usa mucho, por ejemplo, en la investigación social. Por ejemplo, cuando una marca quiere probar un producto, además de probar, ¿no es cierto?, que el producto funcione, también realizan focus groups para que las personas lo prueben y puedan proporcionar los comentarios o su evaluación, su experiencia, su percepción con respecto a este producto antes de lanzarlo al mercado o para saber, por ejemplo, cómo lanzarlo al mercado, ¿no? Se usa mucho en marketing también. En este caso, tenemos entonces, en el caso de la entrevista individual, una persona que entrevista, ¿no es cierto? Y la persona entrevistada también se denomina informante, ¿vale? Entonces, en este tipo de estudios, por ejemplo, pensando en la metodología, cuando ustedes identifiquen su grupo de participantes, en este caso, cuando es una entrevista, se denominan informantes, ¿vale? En el caso del focus group, quien entrevista se denomina moderador,
porque más bien es una persona que guía un poco el diálogo, pero la interacción ocurre entre el grupo y también quienes participan en el grupo se llaman informantes. Bien, primero vamos a hablar de las entrevistas, bien, y entonces tenemos en general dos tipos de entrevistas. em, y tienen un nombre particular, ¿no? Una se llama entrevista estructurada y la otra se llama entrevista semiestructurada. Bien, en la entrevista estructurada es lo más parecido a un cuestionario de preguntas cerradas, ¿vale? Em, Tiene como objetivo normalmente obtener información factual o cuantitativa con respuestas, por ejemplo, de sí o no o de alternativas. En general, una entrevista estructurada es, se puede hacer, ¿no? Pero en general es muy parecido a aplicar un cuestionario, ¿no? Que puede aplicarse de forma online. Em, es un instrumento estándar, normalmente neutral y válido para obtener los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber una parte de una entrevista que sea estructurada en la que ustedes solamente quieren saber aspectos como cuantitativos, por ejemplo, cuántos años lleva, no sé, pensando en un estudio con estudiantes, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la universidad? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? ¿Cuántas horas practicas en tu casa, en tu trabajo autónomo? No sé, ¿no? Preguntas, ¿cierto? Que se pueden responder de forma cerrada, que no tienen que ver con una elaboración. Bien. Y también lo importante es que a todas las personas se hacen las mismas preguntas. Bien. En la entrevista semiestructurada, por el contrario, quien entrevista lleva una pauta general de qué es las cosas que quiere indagar, ¿no? Cuáles son los temas que quiere indagar, pero no es las preguntas o la forma de plantear las preguntas se ajustan según las respuestas que va dando la persona entrevistada. Entonces es más bien como un diálogo, una, una conversación. El ejemplo más clásico de una entrevista semiestructurada son las entrevistas que vemos habitualmente en televisión, ¿no? O en un podcast, en los medios de comunicación, en que hay un programa que tiene un entrevistador y una persona entrevistada, y entonces, si bien quien entrevista lleva una pauta, ¿cierto? Vemos que va con una pauta, unas notas, unas tarjetas. El diálogo se va dando exclusivamente o muy dirigido por las respuestas de quien es de la persona entrevistada. Bien, Em, ese es el ejemplo clásico de una entrevista semiestructurada. Acá la periodista, ¿no es cierto?, quien está entrevistando sabe qué quiere preguntarle a la entrevistada o al entrevistado, pero no, si el entrevistado le responde una cosa que llama la atención o que en el momento se puede conectar con algo quizás contingente, la entrevista semiestructurada entonces funciona de esa manera, que se puedan modificar tanto las preguntas como los temas de acuerdo con las respuestas de quien es entrevistada. Bien, entonces este tipo de entrevista es ideal para obtener información sobre ya experiencias, ¿no es cierto?, más subjetivas, las percepciones, las creencias, las motivaciones de personas sobre distintos temas o distintos fenómenos. Em, Como les digo, esto ya es el método que nos permite obtener datos subjetivos, como estas categorías que les acabo de nombrar, que son interpretables, que luego quien investiga va a interpretar esa información de acuerdo con sus propios sesgos, con sus propios intereses, su propio conocimiento. Y por supuesto, la creencia de una persona no tiene por qué generalizarse a todas las personas, ¿no? O lo mismo su percepción de cierto fenómeno o sus motivaciones, ¿cierto? Se pueden obtener, por ejemplo, después
no sé si hoy o ya en próxima clase vamos a ver algunas investigaciones em, que se han hecho particularmente sobre las motivaciones de los estudiantes para estudiar, entrar a una carrera de traducción, ¿no? Y entonces este investigador entrevistó a muchos estudiantes, de hecho vino acá a la Católica también hace un par de años a hacer entrevistas a estudiantes y luego realizó una categorización, ¿no es cierto?, de los distintos motivos que más se repetían en las entrevistas, ¿no? De, y entonces eso se puede generalizar en el sentido de decir, bueno, mira, acá en estas universidades, porque lo realizó en varias universidades de Chile, o los motivos de las personas para entrar a estudiar traducción son cinco, A, B, C, D. Pero eso no significa que van a ser los mismos motivos para todos los que entraron o todos los que entran a estudiar traducción en otras partes del mundo, ¿vale? O incluso en otras universidades donde no entrevistó. Entonces, eso quiere decir que no son generalizables, porque son subjetivos. Nadie tiene por qué tener todos la misma motivación, ¿cierto? Bien. em, en la entrevista no estructurada es lo más conocido como quizás un diálogo que va dirigido por quien participa, ¿no? Por la informante o el informante y no por quien entrevista. Em, Se puede establecer un tema, por ejemplo, decir, em, bien, vamos a hablar sobre las motivaciones de tus motivaciones para entrar a estudiar traducción o interpretación. em, ¿Qué me puedes contar sobre eso? Y no hay nada más, ¿no? No llevo yo una pauta, por ejemplo, en una entrevista semiestructurada, yo podría llevar una pauta con las categorías que ya están identificadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese estudio se identificaron que muchas personas entran a estudiar traducción o interpretación porque quieren aprender más inglés, porque tienen expectativas de vivir en el extranjero y trabajar en el extranjero, porque les gusta la comunicación, porque consideran que son actividades desafiantes. Y por lo tanto, el desafío intelectual de la traducción y la interpretación les atrae. Yo podría crear una pauta indagando si las personas a que yo estoy investigando también comparten esas motivaciones. Y puedo hacer una pauta entonces en una entrevista semiestructurada y preguntar, por ejemplo, bueno, ¿y a ti te interesa irte a vivir al extranjero? ¿Y te parece que la traducción es desafiante? ¿Ve? Podría yo indagar a partir de esas categorías. Y para eso puedo hacer una entrevista semiestructurada. Pero si no quiero partir desde ninguna categoría, partir desde cero, entonces lo mejor es hacer una entrevista no estructurada en la que se plantea el tema y se permite que la persona vaya dirigiendo la entrevista a partir de sus respuestas. Bien, se puede poner el tema, como decía, pero va a dirigir de acuerdo con quienes están siendo entrevistados. Este tipo de entrevista se usa mucho en el método de narrativas personales, ¿no? En las que, por ejemplo, siguiendo con el tema de la motivación, a mí me gustaría saber como qué tan arraigado está en la historia de una persona querer estudiar traducción. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Em, por ejemplo, que para unas personas pueda tener mucho sentido en su vida en general o no tanto, que sea una cuestión más circunstancial. Entonces, para eso uso la técnica de narrativas personales, que básicamente las personas van como relatando, como en una historia, em, eh, lo que sea que yo le estoy preguntando, ¿no? O sobre el tema que yo estoy investigando. Bien. Eh, la elección de cada tipo de entrevista va a depender de lo que yo quiero saber, ¿no es cierto?, de mi pregunta de investigación, de lo que ya se sabe, porque normalmente la entrevista no estructurada o como les digo yo, partir de cero es cuando a veces el tema no está para nada investigado y entonces no tengo categorías previas que indagar, sino que sencillamente quiero
empezar a investigar sobre esto. Y hay una tesis que se hizo hace varios años ya en interpretación con este método de las narrativas personales, justamente para que la estudiante investigó a intérpretes facilitadores lingüísticos que son inmigrantes sobre su decisión de ser facilitadores lingüísticos. Em, si había como una motivación más allá de necesito trabajar en algo, ¿no es cierto? Y resulta que hablo los idiomas, que hablo español suficiente como para ser facilitador lingüístico. Lo uso en masculino porque eran mayoritariamente, o digamos exclusivamente, varones que son facilitadores lingüísticos de creol, haitiano y español. Bien, bien. Lo más importante cuando estamos haciendo entrevistas y grupos focales es las consideraciones éticas. Bien, todas las investigaciones necesitan consideraciones éticas, ¿cierto? Esto ustedes lo van a trabajar con sus profesores guías en el taller, cuando les toque hacer el trabajo empírico, si deciden hacer un trabajo empírico. Acuérdense que también tienen otras opciones. Em, pero en las entrevistas y grupos focales es muy importante, principalmente por la exposición que tienen quienes participan em, en este tipo de estudios, ¿no? Como les decía, las personas van a compartir información privada que pertenece a su experiencia personal. No son datos así como vas a hacer una interpretación y voy a evaluar tu interpretación o tu traducción, que igual hay que tener consideraciones éticas para eso, pero acá el tipo de datos que va a manejar quien investigue tienen que ver con la vida privada y la experiencia personal de las personas y por lo tanto requieren un cuidado adicional. Por lo tanto, siempre, siempre, o sea, impajaritable siempre tienen que dar el consentimiento informado. Bien, consentimiento informado quiere decir que la persona sabe qué se va a hablar en la entrevista, qué se espera de que comparta en la entrevista, autorizar la grabación, porque ustedes después van a querer transcribir y analizar esa información, por lo tanto necesitan grabarla, ya sea en audio o en video, y entonces la persona sabiendo todas esas cosas está disponible para participar y autoriza firmando lo que se llama el consentimiento informado. Acá en todas las investigaciones que realizan los estudiantes con participantes, tienen consentimiento informado, incluso si van a hacer una traducción o una interpretación, em, también, ¿vale? También tienen que hacer, firmar el consentimiento. Esa es una norma ética básica de la investigación. Hay un tema importante porque en este tipo de datos, las entrevistas, no se puede anonimizar, ¿cierto? Normalmente uno ofrece anonimato y confidencialidad, digamos, para garantizar que la persona, su información no va a andar dando vueltas por todos lados, va a ser expuesta fuera de la investigación. Pero no sé si es un problema, pero es una característica que debido a que yo tengo la grabación con la cara de la persona o la voz de la persona, es imposible no saber quién es esa persona. Por lo tanto, eh, en la entrevista no se puede anonimizar, pero sí se puede, las personas siempre van a estar identificables en los datos, pero sí se puede anonimizar después en el análisis, ¿vale? Entonces, si ustedes revisan tesis de estudiantes que realizan entrevistas, van a ver que no dice eh, Juanita Pérez dijo tal cosa, ¿no? Poniendo el nombre de las personas que participaron, sino que se les asigna un código con nombre ficticio, con un número o con categoría. Por ejemplo, estudiante uno, a veces se pone estudiante mujer uno o estudiante varón
Dos, se usan códigos luego al reportar los datos, ¿no es cierto?, en la tesis, eh, para que no vayan con nombre. Y ahí, como también está escrito nomás, ahí ya efectivamente los datos están anónimos, ¿vale? Y entonces no, al leer la tesis, no se sabe quién dijo qué, ¿vale? Solo se sabe lo que se dijo, ¿vale? Otra cosa muy importante es que la entrevista no debe poner en riesgo a la persona, es decir, em, no tiene que suponer un riesgo, por ejemplo, obviamente de su salud física, ¿cierto? Pero también de su bienestar emocional o mental. Por lo tanto, hay temas que o aspectos que no es adecuado investigar a partir de con estos métodos, especialmente porque los estudiantes quizás no tienen competencias suficientes para hacerse cargo de la información que puede salir en la entrevista. Bien, y con esto estoy hablando, por ejemplo, de situaciones traumáticas o de situaciones sensibles que se puede investigar como tema, pero justamente a una persona le puede gatillar una sensación, ¿no es cierto?, una experiencia de ansiedad o de malestar a partir de la entrevista. Entonces, en ese caso, en general es mejor no abordar esos temas o no si quien entrevista, que normalmente son estudiantes, no tiene herramientas para poder hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que pase. Esto, por ejemplo, en psicología ocurre mucho en que para investigar temas que son delicados con las personas, también usan una serie de herramientas, ¿no es cierto?, para contener a las personas o eventualmente em, no dejar a las personas así como con el tema en el aire. Nosotros acá en general no hemos tenido situaciones de ese tipo, pero sí hay temas, por ejemplo, que pueden ser delicados de abordar, em, ni hablar de los temas que pueden ser patologías, ¿vale? Porque ahí sí que nosotros ni digamos, ni nosotros los profesores y ni los estudiantes somos especialistas en clínica. Por lo tanto, no estamos preparados para abordar temas como, por ejemplo, patologías psicológicas o psiquiátricas, trastornos, em, de una manera que sea muy, como digo, quizás invasiva o muy profunda, ¿vale? Han habido algunas tesis, por ejemplo, em, investigando con respecto a estudiantes con el trastorno de espectro autista en interpretación. Esa tesis se hizo el año pasado, em, pero considerando que también el trastorno de espectro autista tiene ciertas características, ¿no es cierto?, que no necesariamente, que no son patológicas, ¿cierto? No se considera una patología, sino que dentro de la neurodiversidad. Hay un tema, por ejemplo, que es el trauma vicario en la interpretación, que es una enfermedad profesional y que ocurre cuando quien interpreta está expuesta a situaciones de trauma. Es decir, por ejemplo, a presenciar situaciones de trauma, como en el caso, por ejemplo, de intérpretes en zonas de conflicto, que están viviendo en una guerra e interpretando a personas que están en guerra, intérpretes, por ejemplo, de policía que tienen que interpretar relatos de violencia o de abusos y por lo tanto eso incide en su salud, su bienestar mental y se convierte en una enfermedad profesional que se llama trauma vicario, que quiere decir trauma secundario, es decir, a partir de presenciar las situaciones violentas, el intérprete se traumatiza también. Esto no ocurre solamente a los intérpretes, le ocurre también a médicos, por ejemplo, a enfermeras, a todas las personas que trabajan en situaciones de ese tipo. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema muy particular porque, em, bueno, primero, la interpretación que nosotros enseñamos acá no necesariamente se va a desarrollar en ese tipo de contextos, por lo menos no
necesariamente la combinación de inglés-español. Sí, quizás en profesionales que trabajan en otras combinaciones, como los que están en poblaciones que están en situaciones vulnerables, ¿no? Inmigrantes, personas, por ejemplo, que están en zonas de conflicto, como en el sur de Chile con el Mapudungun, ¿vale? Pero esos son temas muy delicados que hay que tener muchas consideraciones éticas para poder investigarlos. Bien, ahora voy a quedar hasta aquí y la próxima clase, que espero que sea presencial, y si no es presencial, continuaremos por este mismo medio sobre cómo se diseña una pauta de entrevistas y cómo luego se analizan los datos para cuando estamos realizando una entrevista. Bien, bueno, espero que tengan una buena semana y nos vemos pronto. Adiós.